Entonces, les decía que la oración es cuando uno tiene confianza con alguien. Uno es tal cual es, Señor. eh, Te doy gracias hoy. O a veces llega uno y dice, Señor, llego agotado hoy, estoy cansado. Y hay expresiones momentáneas que me pasa a mí, que voy y le digo a Dios, Señor, aquí es donde te necesito, te necesito. Bien sea por algo familiar, Señor, con mis hijos en especial, son este tipo de oraciones, porque yo no tengo el control sobre lo que mis hijos quieren. Y yo a veces creo que ellos hacen cosas que no les convienen. Entonces yo le digo a Dios, Señor, yo aquí te necesito. Obra tú ahí donde yo no puedo. O a veces cuando me enfrento a algunas cosas como un contrato o una decisión, como que uno le dice a ese amigo, Señor, ábreme esa puerta, ayúdame. Ven, es una relación muy cercana. Hazme hallar gracia. Y uno se lo dice. ¿Sí les ha pasado? Que uno le dice, te necesito. Yo creo que el corazón de Dios se conmueve. Recuerden que ayer les comenté que se conmueve es una forma de decir. O sea, Dios no tiene las emociones que tenemos nosotros. Pero es una forma en que los que se benefician somos nosotros. ¿Cómo les parece? Somos nosotros. El cristianismo debe aprender a tener una fe madura. Y esa es la responsabilidad de Generación Cristo. Esa es la responsabilidad de este grupo. No engañarlos, pero ustedes tampoco deben creer ciegamente en lo que decimos acá. Ustedes deben decir, pues a mí me dijeron así, pero yo quiero seguir creyendo como yo creo en mi forma de ser, en esas cosas. ¿De acuerdo? Algunas personas que empezaron con nosotros se fueron porque ellos vivieron un momento difícil una vez. Y ellos dijeron, Gio, a nosotros nos parece que tú estás diciendo que Dios no nos va a responder. Y nosotros con todas estas necesidades que tenemos. Y yo con fe, con ganas de que Dios me responda, y a mí me da la impresión que tú nos enseñas que Dios no nos va a responder. Entonces yo les dije, es que es mucho mejor. Lo que les estoy diciendo es que ya Dios les respondió. ¿Cómo les parece? Y que ustedes deben salir a recoger la respuesta de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Y por qué les dije al inicio que ustedes se autoanalicen y piensen, oye, yo oraba para no divorciarme y me divorcié? O yo oraba para divorciarme y aún sigo. O yo oré a este emprendimiento y no me salió. O yo pedí claridad y no me funcionó. Seguramente este expandir de la conciencia les va a dar a ustedes una claridad de lo que es la oración. No vamos a poder precisar, es que la oración entonces son 3.5 centímetros con 2 milímetros por este lado, con 28.76 de tiempo, con 7.6, porque a veces el cristianismo fue enseñado a llorar, como que uno, o sea, nosotros los seres humanos disponemos las emociones, ¿sí? Yo he escuchado por el modismo, porque es muy cultural, que hay personas que casi siempre en las oraciones buscan hacia lo que no tiene o hacia la tristeza. ¿No han visto? Cuando uno debería pensando por la alegría. Estoy alegre porque está acá. Y al final, pero son culturas. ¿Sí se han dado cuenta? Que uno es tendiente, Señor, y por todos los que están necesitados. Y digo, Señor, gracias por todos los que están bien. Gracias por los que podemos. Pero eso obedece mucho
a la formación que yo tengo, a la forma en que me han formado, de la comunidad donde yo vengo, que uno ve que y nuestras emociones pues hacen parte de nuestra vida. Nos conmovemos. A veces uno dice, Señor, yo me moriría sin ti. Alguien me dijo, ¿y ese es el Espíritu Santo o son tus emociones? Eso me lo preguntó alguien una vez. Entonces, cada uno de nosotros debe conocerse. Entonces, si le preguntan a Fanny, que ha enfrentado desafíos con su salud, pero sigue aquí firme. Si le preguntan a Chepita, que su apellido de María Dolores, que le ha tocado cáncer, una cantidad de enfermedades, dolencias, pero sigue acá. Y ella ora hoy, pero tiene que convivir con la lucha, con el dolor, con la impotencia a veces de querer que los hijos ya se conviertan o los nietos, pero no vemos las respuestas. A eso es a lo que nos referimos, aprender a convivir con las realidades y que cada uno de nosotros pueda tener una fe madura, una fe maravillosa. Entonces, nunca dejen su fe a expensas de un predicador. Aclaren su fe y su relación con Dios. O sea, uno sale a ayunar no para mover el brazo de Dios, uno sale a ayunar para clarificar cómo me debo mover yo para cosechar lo que lograría el brazo de Dios. O sea, y entender. Piensen mucho en ustedes, piensen. No sé si alguien quiera contarnos un caso así, yo le oré a Dios mucho por esto y sin embargo no me fue bien. O yo no oré por eso y algo me salió bien. ¿Me hago entender lo que le estoy diciendo? Y que desde ese análisis entendamos la fe. A mí me gusta la oración. Yo no sé, orar es muy rico porque si ustedes tienen un amigo, he visto que uno habla con una persona y uno habla y habla con alguna persona que es cercana. Eso es Dios, eso es orar con Dios, Señor. eh, Me quiero ir a dormir, estoy muy cansado, pero ¿recuerdan la parábola de que un señor que necesitaba 5 panes porque le llegó una visita, fue y le tocó la puerta a otro? ¿Lo recuerdan? Entonces, en esa época, cuando uno dice que, ¿por qué era difícil levantarse? Pues porque en esa época no era como ahorita, que cada uno tenía su cuarto con televisor, wifi, no. Dormían todos en la sala y trancaban la puerta, así que levantarse después de que se durmieran todos, abrir la puerta, era un camello. ¿De acuerdo? Entonces, llegaba alguien a pedir un pan, decía, por ser amigo y la insistencia. Es cuando yo tengo un amigo, yo le digo, Dios te necesito. Pero yo quiero decirles que a mí me han pasado cosas que yo no las he estado esperando. Yo no las he estado, ni siquiera estaba pidiendo por ellas. Es más, creía que no eran para mí o no aplicarían para mí en algún momento, así que por eso las descarté. ¿Sí les ha pasado? ¿A alguien aquí le ha pasado eso? Y un día, ¡uf! ¿Y eso por qué pasó? Es la providencia de Dios. Sí, señor. Es ese, como cuando tú vas por la calle y vas para la casa y a mi esposa le gustan las chocolatinas Jumbo. Entonces yo digo, hoy le voy a llevar una chocolatina Jumbo. Entonces a veces vengo cansado y entonces en el supermercado veo todo lleno y digo, mejor mañana. Dice una voz interior, dije, no, yo quiero llegar con esa chocolatina. Ella no me motivó, no me manipuló, sino de una relación, de una intención, surge una acción, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces empezamos a entender esto de otra manera. Y también debemos entender cada mañana. O sea, los judíos tienen oraciones muy bonitas. Ellos dicen, gracias porque me devolviste el alma otra vez cada vez que despertamos. Si me devolviste el alma, es una forma de decir. Yo lo digo de otra manera. Cuando nosotros despertamos cada mañana, resucitamos. Porque uno se acuesta a dormir y uno no sabe nada. Uno se puede quedar ahí, para la eternidad. Hay personas que se han muerto durmiendo. Entonces, cuando nos despertamos,
pues volvimos a vivir, resucitamos otra vez. Es una oportunidad, es una especie de micromuerte. Pero les aseguro que anoche muchas personas consagradas y que oraron se fueron de este mundo, porque son como 154.000. Y 154.000, como hablábamos con Alvarito estos días, es un número grande. Como que rondean mucho, 154.000 personas al día se mueren. ¿Sabían eso? Entonces, no quiere decir que yo sea cristiano y que yo ore, no quiere decir que yo no esté tendente a morirme o que me pase algo. ¿Se dan cuenta? Lo que sucede es que como Dios nos da un poder tan grande de crear nuestra realidad, eso sí, sí, pasa que no se ve cómo se fueron tejiendo las cosas. Por ejemplo, cuando yo me caso con Pili, yo me caso con Pili, pero yo no tenía el conocimiento que tengo ahora cuando me casé con Pili. Pili no tenía el conocimiento que tiene ahora, ni yo tampoco. Pero yo pude construir un hogar con mis hijos acá. ¿Se dan cuenta? Yo pude construirlos. Ellos tocan los instrumentos. No son perfectos. Dialogan a veces, ponen postura. Hay cosas que no, que a veces me hacen, "Oh", pero están ahí, ¿cierto? ¿Y eso a qué se debió? Es la pregunta. Y entonces a veces me encuentro con mi familia, con mi otra familia que no está en este camino. Y yo miro y digo, uy, qué panorama tan desolador. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien aquí sabe de qué estoy hablando? ¿Qué panorama tan desolador allá donde no está este mensaje? Entonces Dios, cuando oramos, que es una forma de conversar, como lo vimos en la última vez, cuando tenemos esta fe, porque para el que cree todo le es posible, ¿de acuerdo? Pero va a depender. Recuerdan que hablábamos que cuando oramos nos hacemos socios de Dios, cuando le creemos. Fue como terminamos hace 8 días y podemos alterar el universo con nuestras oraciones de fe. Es lo que realmente quiere decir, porque estamos orando en esa dimensión de fe. Por eso vemos cosas a veces impresionantes. Entonces, recuerdan que también hablábamos sobre los instrumentos santos para santificar espacios en las cosas que eran en el Antiguo Testamento, en el santuario. Si nosotros como vasijas santas vivimos en un medio, lo que decimos y hacemos santifica el entorno. Se vuelve algo grandioso. Hay que creerlo de esa manera. Entonces la pregunta es, si alguien pudiese mirar desde un telescopio o un prompter allá, mi vida, mi vida antes de conocer este mensaje, en lo que yo andaba y cómo vivía y cómo este mensaje, ¿qué es lo que ha hecho que yo pueda configurar una realidad con mi hogar hoy, mi familia y mi forma de vivir y lo que yo pienso ahora? Antes no me importaban muchas cosas, ahora me da. Ayer que salí con mi esposa, yo miro la gente y a mí la gente me parece bonita. Cada persona es individual, tiene una marca y de verdad que yo me sorprendo de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Eh, Porque yo también me conozco antes de este mensaje. No sé si soy muy soñador, pero yo creo que hay mucha gente que sufre y yo quisiera ser parte, hacer algo para que no sufrieran o para que alivianaran su dolor. Recuerdan que les conté la historia que un mendigo tenía en su agenda un cheque de 10 millones de dólares, pero nunca lo descubrió. Esa historia se cuenta de varias maneras, de un papá que le dijo a su hijo, hijo, te voy a dejar, creo que se las iba a contar y se me olvidó un día. Me estaba acordando acá, mire, creo que un día les iba a contar esta historia y no se las terminé de contar. Que un hijo le dijo a su papá, hijo, cuando tenga problemas algún día, aquí en esta Biblia usted encuentra la solución. Está de dos maneras, de un mendigo que vivió muchos años con un cheque de 10 millones de dólares para cobrar al portador. O un papá que le dijo a su hijo, es la misma historia, con diferente trasfondo, que si tienes algún día una necesidad, busca acá, en este libro, la respuesta. Y era una Biblia.
Mi papá se murió y el muchacho se quebró y un día estaba a punto de suicidarse por todas cuando se acordó del libro que papá le había dicho. Y cuando fue, encontró un cheque de X millones de dólares. Entonces, cuando nosotros no sabemos con qué contamos, nos podemos perder. Como una figura que hay de un señor sediento, que eso lo hablamos hace como 4 meses, está buscando el agua, está muriendo, se le quedan 5 minutos de vida. Y aquí hay un aviso en español que dice agua, 10 kilómetros. Y aquí dice H2O, 10 metros. Entonces, como él mira allá y dice H2O, pero él no sabe qué es H2O, no sabe qué es agua, o como una que nos mandó Marquito de alguien que es el ácido acetacilcílico o como se diga, lo venden en un lado y aquí venden aspirina. El que no sabe que este ácido lírico, había no solo una persona comprando la aspirina acá, que es lo mismo que aspirina, y aquí habían 10.000. Es lo mismo, cuando a veces no sabemos lo que tenemos o no sabemos qué nos pertenece, nos perdemos de eso por la ignorancia o el desconocimiento. Y eso es lo que buscamos en Generación Cristo. Que la palabra bendición que Dios nos ha dado, ya la tenemos, ya somos bendecidos. Ya Él nos dio todo. Y saben una cosa, queridos líderes, hay lo que se llama la jerarquía del conocimiento. Son cosas que yo voy armando de pensar. ¿Qué significa la jerarquía del conocimiento? Se lo voy a colocar en alta plastilina. Si Marquito va a una reunión en un lado el primer día, o yo voy a una reunión el primer día yo escasamente voy con el objetivo de encontrar el sitio, ¿cierto? ¿Dónde es que queda? De manera que mi atención secuestra todo el entorno. Eso es supervivencia. Hasta que llegué. El segundo día todavía me cuesta trabajo. Y estoy. Al tercer día, mi cerebro libera mi atención y me dice, mira, ya venden pan de bonos. Mira, aquí hay una sastrería. Mira, aquí hay una lavandería. Cuando yo ya he pasado por ahí como unas 10 veces, a mí ya no me preocupa llegar ahí y conozco el entorno, conozco por dónde llegar, varias entradas, qué locales, eso es lo que se llama la jerarquía del conocimiento. Entonces, en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a entender la escritura, nos pasa igual. Hay personas que dicen ingenuamente, es que uno cada vez que habla, Dios le habla. No, es que la vez pasada no entendió todo. Es así de sencillo. Es el mismo principio, aplica. Pero cuando leemos un texto bíblico que no lo entendemos, pues uno dice, ahora Dios volvió y me habló. No, es que antes tu jerarquía de conocimiento estaba en este nivel y ahora está en este. Y les voy a colocar un ejemplo. ¿Por qué creen ustedes? A ver, voy a abrir el micrófono. Gracias, Víctor. Acetisalicílico. Sí, eso es una diapositiva donde 10.000 personas van a comprar aspirina y en una ventana dice aspirina y aquí dice acetisalicílico y no hay sino un comprador, porque solo uno sabe eso. No saber es muy peligroso. ¿Se dan cuenta? Por eso somos fáciles de engañar. Voy a preguntar este texto, voy a decir este texto bíblico que hasta hace poco me quedó claro, creo que hace 2 días se los mencioné, cuando, cuando él dice, porque Dios hace salir el sol. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Quién lo recuerda? Hace salir su Bien, sol sobre malos y buenos. sobre ¿Cómo? buenos y Dios hace salir el sol para buenos y malos. Sí, pero precisamente también la otra parte que dice, la otra parte que dice, No me acuerdo. hace salir el sol sobre buenos y malos y hace salir la lluvia o da la lluvia a buenos y malos. Lo dice primero Ah, una sí. cosa y después hace la otra. Y entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes?
que Dios dijo eso? Les pregunto. ¿Por qué? Pues me quedé pensando. Porque las cosas buenas y las cosas malucas también vienen del mano de Dios. Porque a uno no le gusta a veces mojarse. Entonces, eso que pongámosle a eso que están con las dificultades. El sol radiante que nos gusta mucho, cosas buenas. Quizás quiso decir así por eso. Bien, Pues ese es mi pensar. bien, gracias por tu opinión. Vamos a buscar un poco más. ¿Qué más? ¿Por qué dice sol y lluvia? ¿Por qué no dijo y les mando chocolate y pan y frijoles? ¿Por qué dijo el sol sale sobre buenos y malos y la lluvia sobre buenos y malos? ¿Por qué él dijo eso? Porque el sol y la lluvia dan vida. Porque todo lo que tú y yo necesitamos de Dios es sol y lluvia. Lo demás nos corresponde a nosotros. ¡Wow! Eso me voló la cabeza. Amén, amén. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Yo no lo había asociado tan bien, pero la jerarquía de tanto rumiar, pero ¿qué es lo que quiere decir este texto? ¿Por qué no dijo, y yo les mandaré carne y les mandaré huevos y queso y ustedes van a tener tomates y van a tener... ¿no? ¿Cómo les parece? Así que lo que él dijo es, lo que Jesús quiso decir es lo siguiente. Eso es lo que se llama una respuesta tácita, o sea, una respuesta dentro del, una respuesta que viene dentro del mensaje o dentro de lo que se hace. Él dijo, lo que los humanos realmente necesitan es este planeta que yo ya se los puse acá, este planeta azul en un contexto de oxígeno, como dice Consuelito, y todo lo que ustedes necesitan para que ese planeta funcione bien, y ustedes, así ustedes hoy en día anden en aviones y anden en edificios y anden en barcos y tengan teléfonos e internet, sin sol y sin lluvia, no habría ACPM, arroz, carne, papa y maduro. No habría fotosíntesis. Entonces lo que Dios quiso decir es lo que el cristiano no quiere entender. Y es que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. O sea, ya tenemos la tierra, ya tenemos la atmósfera. Él nos manda la lluvia y nos manda el sol. A nosotros nos toca tener el terreno, arar el terreno, sembrar la semilla, cuidarla y alimentarla para que tengamos lo que nos corresponde. ¿Hay claridad en ese mensaje? Les pregunto. Amén, amén. Mucha claridad. ¿Se dan cuenta? Sí, señor. Se necesita que hoy en día nos peleamos entre nosotros y nosotros somos, nadie se preocupa por el demás y porque pues así estamos, pues eso ya no es un problema de Dios. Pero no es que sea el diablo el que vino y dañó esto. No. Yo les contaba que hay una película que vi una vez y dice que me preocupa el diablo que cada uno pueda tener dentro de nosotros, que es lo que en hebreo se conoce como el yeser hará. Yeser hará, que significa la parte de inclinación del árbol del mal que está dentro de cada ser humano, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta que a veces ustedes quieren hacer algo malo, si les ha pasado, y lo saben conscientemente, y como que el corazón se les acelera. Ese es el Sí, Yeser señor. hará. Y, y está el Yeser Jatoba, el que también quiere hacer lo bueno. O sea que dentro de cada ser humano está el árbol del bien y está el árbol del mal. Y siempre Dios sale con unas cosas todas raras ahí. Eso no será nueva era, eso no será masonería, eso no será de los Illuminati, eso no será de el Midrash, del Talmud. No, Pablo lo dijo. Dentro de cada ser humano están las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, borracheras, pleitos, homicidios, brujería y un listado sin fin. Y están las otras obras del Espíritu, que es el árbol del bien, que son ¿qué? El fruto del Espíritu, que ustedes ya lo conocen.
fe, paciencia, amor, bondad, benignidad, templanza. ¿Sí ve que dentro de nosotros está el potencial del bien y el potencial del mal? ¿Por qué Dios dijo, cada día trae su propio afán? Dice una versión. ¿Y por qué otra versión dice cada día trae su propio mal? O cada día trae sus propios problemas. Porque lo oscuro ya está. ¿Qué quiere decir? Sí, no te levantes en la mañana y sigue durmiendo. Y verá que no cosechas nada. No te levantes, levántate, pero no te duches, no te arregles, no te dispongas y verá que no pasa nada. Eso ya está. Siempre debemos romper la inercia, siempre. Es decir, que lo que realmente entraña ese mensaje es que yo realmente lo que interpreto de ese audio es que él dijo, y cada día también trae su propia oportunidad, pero esa ya es tu responsabilidad. Si te levantas temprano a, a orar no para que yo Dios esté contento y entonces como oraste yo te voy a hacer cosas buenas. No seamos, así piensan los griegos, nosotros no somos ni griegos ni romanos. Es para nosotros llenarnos y exacerbar ese Dios que está dentro de nosotros y que, voy a dejarles una frase, toda acción genera una reacción. ¿Cierto? Entonces, si tú estás orando dentro de ti con gratitud, gracias por este día, Señor, porque tú me has permitido volver a empezar, gracias porque hasta aquí me has ayudado, gracias por mis hijos, gracias. Lo que pasa es que en los talleres que no son cristianos enseñamos lo mismo, pero sin Dios. Pero para mí es más agradable hacerlo con Dios, para mí. Entonces yo le digo a Dios, gracias por este día. Por ejemplo, este sábado, hoy, ¿cierto? Gracias porque puedo estar, gracias porque me permites avanzar, gracias porque tengo sueños, gracias porque veo el conocimiento que me has dado, gracias porque tengo amigos, gracias, pero se lo estoy dando gracias a Dios, o sea, la oración, o sea, genera en mí. Y quiero contarles algo. Esto nos ha tomado tiempo, porque yo quisiera que cada uno aprendiera a conocer una definición personal de lo que es oración y no la que yo le diga. Pero cada uno diga, para mí la oración es relación, es intimidad, es confianza, ¿sí? Es conversación. Porque es simple. Les voy a decir algo, la oración solo tiene 3 dimensiones. Hacia arriba, hacia el prójimo y hacia ti. Punto. Nada más. Pero ahí surge algo, las circunstancias. Casi siempre oramos es por las circunstancias, ¿se dan cuenta? Señor, que me salga el trabajo. Algunos se la pasan diciendo que me aprueben la visa. Señor, que lo que sea. Son circunstancias. Y las circunstancias casi siempre las tenemos que resolver nosotros. Punto. Es así de sencillo. Estos días me contactó alguien de la Fuerza Aérea y me invitó a que le diera una conferencia. ¿Por qué? Pues porque yo estoy subiendo un material a las redes. Yo subo unos videos a las redes. Y alguien me dijo algo. Me dijo, cuando en las redes uno puede invitar personas. Uno puede invitar personas a que sean amigos de uno. En una en especial que me gusta que se llama LinkedIn o LinkedIn, esa red. Yo tengo ahí como 7,000 contactos. Entonces, todas las semanas yo busco personas y les hago una invitación. Escuchen, yo les hago una invitación. ¿Qué pasa si yo no les hago la invitación? ¿Quién la va a hacer? ¿Se dan cuenta? Esto que les estoy contando es una historia real. Y entonces escuché un curso y un señor dijo en un curso, si tú invitas a una persona a una red y te acepta, dile algo. Escuchen esto que les estoy contando, dile algo. Digo, oye, tienes razón, porque uno invita en la red a alguien a que sea amigo de uno en la red y él aceptó y uno no dijo nada. Entonces me hice un guión pequeñito y le dice, hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación a conectar en LinkedIn. Es que estoy con el propósito de ampliar mi red de contactos con líderes de influencia. Estaré muy agradecido de poderte servir en algún momento. Nuevamente, mil gracias. Y ¡pim! Les envío ese mensaje. Ahora lo estoy haciendo así. Estoy pescando en la red. Y algunos me contestan,
Gracias, Gio, igual también, chévere, estamos ahí. Pero esta semana hubo uno que cuando vio ese mensaje fue a mi perfil. Fue a mi perfil y me dijo, oye, eso que tú haces es bueno, ¿qué es lo que tú haces? ¿Podemos hablar? Nos hablamos por el teléfono y el martes voy a dar una conferencia a los cadetes de la Fuerza Aérea. A ver, les pregunto, ¿eso cómo sucedió? Les pregunto. Analicémoslo. ¿Por qué sucedió eso? Por la comunicación. Porque la oración necesita la acción. Escuche, la oración necesita ¿qué? La acción y ¿qué más? Y la confianza. Hay que esperar. Sí, pero vamos a, miren lo que estamos concluyendo. A ver si saben, gracias Lucía Esperanza, sí. La comunicación, por supuesto que sí. Pero voy a leerles un texto bíblico que nos gusta a todos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Wow. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, voy a orar para que Dios te bendiga, o voy a orar para que prospere para que la iglesia crezca. Señor, que la iglesia crezca, pero nadie evangeliza. Señor, que la economía fluya, pero nadie se compromete. Señor, que en mi casa haya paz, pero yo no me comprometo. Es lo que quiere decir. Dice, imagínense, y en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también es la fe. La fe sin obras es ¿qué? Muerta. Es muerto. Así que la oración efectiva se basa en orar, actuar y confiar. Por favor, recuerden eso. Tomen nota. La fe efectiva se basa en orar, en actuar y en confiar. Esperar confiando, que ya se hizo. ¿De acuerdo? Y que lo que pase de ahí es lo ideal. Puede que pase algunas cosas, pueden que no pase. ¿De acuerdo? Puede que pase o no pase. Entonces, con el tiempo, ustedes y yo vamos entendiendo. ¿Qué creen ustedes que significa que la fe sin obras es muerta? ¿Qué interpretan ustedes? A ver, ¿qué quieren decir? Ya les había hecho una pregunta. Me desvié de esa pregunta. La fe sin obras de nada sirve. Entonces, Que siempre que cuando hay fe tienes que tener fruto y ahí es donde se ve tu fe, cuando hay un fruto. sí, pero ese enfoque es distinto. Ese Bueno, enfoque es distinto. Es, yo considero que para que se realice o se materialice la oración hay que tener la acción, porque sin acción pues no se lograría nada y la confianza. Digamos, en lo que hablabas a primera hora, yo siempre oraba por mis hijos, sobre todo por Valeria. Pues tú sabes, Guido, la vida de Vale. Y yo decía, "Ay, pues bueno, no, como que no se daban las cosas, unos días sí actuaba bien, otros días no, se me descarrilaba, como dice el dicho, pero ahora, por ejemplo, pues le doy gracias a Dios y por eso decía esta mañana, le doy gracias a Dios por poner personas en mi camino que me han ayudado y entre esas personas tú, que ha guiado a Valeria y pues por medio de Dios, ¿no? O sea, Dios por medio tuyo. Entonces, pienso que uno tiene que tener la confianza, la fe y el actuar también. Uno tiene, yo también pues tuve mi época, pues no soy santa, uno tiene sus debilidades. Entonces, si uno no actúa rectamente, pues no, de pronto no se van a dar las cosas. Entonces hay que actuar. Ahora ya mi vida es diferente, mi actuación es diferente, ya actúo como Cristo. Entonces, todo eso me da confianza y Dios pone esas bendiciones. Por eso también, lo que pasa es que uno, o yo cuando oro no soy explícita en las cosas, pero eso es lo que quiero transmitir. Pero yo solamente sé lo que estoy diciendo porque lo vivo y como dice el dicho, quien lo vive es quien lo siente. Sí, pero sí, yo le doy gracias a Dios por todo eso. Entonces hay que tener acción para que se logren las cosas y la confianza. muy bien. Estamos hablando de hechos reales en esta comunidad, porque lo que yo les he invitado no es que se queden con el texto y la interpretación, sino con sus vidas. Por eso es tan importante.
Ustedes mismos son la impronta de su fe, porque ustedes deben pensar, deben sacar tiempo para pensar. Eso es orar, Señor. Mire lo que el salmista dice, todos estos años has estado conmigo, has sido mi refugio, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos pensar y orar. Vamos a analizar un poco lo que está sucediendo acá. Me gusta esto, ¿por qué? Porque pensamos. Son todo o sea, es como si Dios nos dejara a nosotros construir el universo. Construir el universo. Hace muchos años conocí a un amigo. Ese amigo lo conocí en una convención en Cartagena. A ese amigo que conocí en una convención en Cartagena, trabajé con él. Ese amigo me presentó a un señor que se llama Juan Pablo Vélez. Ese señor Juan Pablo Vélez, yo lo invité a una reunión. Y ese señor Juan Pablo Vélez asistió a una reunión donde yo di unas cosas por las cuales yo me había preparado. Cuando yo di las conferencias para las cuales yo me había preparado, el señor Juan Pablo me llama una vez, yo quiero eso para mi empresa. Ese señor Juan Pablo que me llama para la empresa, yo voy y le doy una conferencia a un primer grupo y a él le gusta lo que hacemos. Ese señor Juan Pablo un día me dice, quiero involucrar a todos mis consejeros para impactar sus vidas, y llegó Lucia Esperanza. Lucia Esperanza llega y recibe un programa y Lucia Esperanza dice, necesito ayuda con esto, con mi hija. Y Lucia Esperanza hoy ha cosechado un resultado. ¿Cómo podríamos llamar eso? Les Amén, pregunto. amén. Acción. Que cuando nuestra vida la colocamos en las manos de Dios y actuamos en eso, nosotros nos volvemos los representantes de Dios y hacemos que a donde hay desorden haya orden, donde hay oscuridad haya luz y donde haya vacío haya propósito y sentido. Es que Dios nos ha entregado algo extraordinario, hermanos. Dios nos ha entregado la capacidad, por eso Él dijo, yo ya les dejé montados a ustedes el plan semilla, ahí les dejé el plante, dice Génesis, ahí les dejé el plante. ¿No es así que dice? Ahora ustedes ¿qué? Sojuzguen la tierra. ¿Se dan cuenta? Y ese sojuzgar la tierra tiene dos connotaciones. El mundo físico y nuestra propia tierra, que somos cuerpo, porque la palabra que dice ahí tierra es Adam, que significa humanidad. Sojúzguese en ustedes. Si cada uno de nosotros hoy hace un alto y dice, además de para mí, para mí, porque la mayoría piensa en sí, de para mí, ¿yo qué voy a hacer por los de allá? Empezarían a cambiar las cosas. Ahí es donde no hay obras, ¿se dan cuenta? Porque si yo solo pienso en que yo ya estoy bien y que para mí todo está bien y que mientras yo esté bien y qué rico estar aquí todos bien, pero ¿quién se levanta diciendo lo que Jesús dice? ¿Quién tiene hambre y sed de justicia y misericordia? ¿Quién? Y esa, para Dianita que estaba hablando sobre el tema de las obras, es donde él dice, ahí es donde yo quiero ver tus obras, porque es más fácil orar que cambiar. Señor, ayúdame a ser un buen esposo. Señor, ayúdame a ser una buena esposa. Pero en la casa, el esposo es un gruñón, peleón, indiferente. Una esposa controladora, cantaletosa, aburridora. Un hombre que no trae un dulce, no da un abrazo. Una mujer que no es cariñosa y no es respetuosa. Esos son los demonios por los que luchan los cristianos, pero porque son los irresponsables que no han sido capaces de entender que somos nosotros los co-creadores con Dios. Hay personas en las iglesias orando por el espíritu de Jezabel, pero se van a dormir separados. Cuando Dios dice, arreglen ese chicharrón, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿cómo quiero yo que sucedan cosas en mi vida? Como dice Hipócrates. ¿Qué dice Hipócrates? Para que alguien se alivie, tiene que querer estar aliviado. Ese es el primer paso. Pero el segundo es muy importante. Tiene que tomar una decisión sobre eso que le enferma. Muchas veces el solo yo arreglar mi vida hace que el entorno se arregle. Mis hijos, en una conversación que sostuvimos un día hace poco, dijeron, nosotros vemos cosas buenas acá en la casa que antes no sucedían, que ustedes conversan. Es más, los viernes hay veces que me dicen, oye, viernes no van a salir a ningún lado. Me dicen nuestros hijos.
Y mi hijo que día era cogiéndome el teléfono y me diciendo, ¿y usted por qué no tiene una foto de mi mamá en la foto, en el perfil? Pues bueno, ya la tengo. Entonces, cuando nosotros mismos nos vamos colocando en el molde, nosotros mismos vamos poco a poco diciendo, yo debo poner las obras. A eso es lo que se refiere. No es que yo, vamos a darle un equilibrio a esto, a ese texto de que la fe sin obras es muertas. Tiene dos explicaciones. Dos. Una, que para que sucedan las cosas yo debo actuar. Esa es la primera. Para que suceda algo, yo debo intervenir. Y dos, cuando ya estoy convertido, es imposible que no actúe de esa manera. Pero son distintas, solo que la mayoría lo piensa en la segunda, no en la primera. ¿Se dan cuenta? ¿Muy confuso esto? Es claro, voy a repetirlo. Las personas piensan que ese texto, que la fe sin obras es muertas, es que yo debo ser buena gente después de ser cristiano. Entonces debo dar frutos. Esa es una. Pero me gusta más la otra, que para que yo lo vea, yo tengo que tener las obras, que fue lo que dije ahorita. Cada uno de ustedes debe actuar. Cada uno de ustedes debe expandir el radio de acción. Es decir, ¿cómo estoy yo hoy? ¿De acuerdo? ¿Cómo estoy hoy y hacia dónde voy? Es decir, ¿cuál es mi relación con Dios hoy? ¿Yo qué quiero hacer para Dios? ¿Yo qué quiero hacer para este mundo? ¿Cómo puedo contribuir a que este mundo sea mejor? Porque si solo estoy pensando en que mientras yo tenga asegurado la renta de mi casa, la comida y todo estemos bien y aquí este grupito y yo estoy aquí bien, eso está bien. Pero estar bien ya no es suficiente para impactar este mundo. Hay que exceder las expectativas. Hay que hacer contribuciones exclusivas. Y eso es lo que decimos. Es más fácil orar. Señor, que este mundo esté bien. Oremos por todas las familias. Uno se sienta a comer aquí, una mesa llena, Señor, y que donde no haya comida, que haya. Ok, y mandaste el mercadito al vecino, al primo, le mandaste los 100.000 al que lo necesitaba, hiciste la tarea tú. Señor, y que nunca falte el alimento en la mesa de alguien. Bueno, como dice una película, es pura oración de reina de belleza, que no haya hambre ni escasez en el mundo. La fe sin obras es muerta. A eso se refiere, a dos cosas. Al previo, antes de lograr algo, y después de con mi naturaleza de lograrlo. Entonces, todo es, primero yo entiendo cómo funcionan las cosas para yo aprender a orar. Para yo aprender a orar. Y una oración de un cristiano debería, pensaría, es una forma de decirlo. Señor, yo sé que soy polvo y que mis días son como la flor del campo y que cualquier día de estos puedo morir. Y si yo muriera, estaría dichoso de encontrarme contigo. Por eso ayúdame a no temerle a la muerte, porque la muerte no es un fracaso, sino el encuentro con el más apasionado de los romances y el más grande de los sueños. Pero tú sabes que yo soy humano, con emociones, que amo esta vida y tengo una familia a la que yo amo. Yo quisiera que tú estuvieras ahí y que entendieras que soy frágil y que tengo temores a veces con los que yo amo, para que tú los guardes en el hueco de tu mano y me des la oportunidad de vivir de la manera correcta y actuar de la manera correcta. No tengo el control sobre mis hijos cuando salen a la calle, Señor, en una ciudad llena de inseguridad, pero tengo la confianza que tú eres el guardador. Yo he orado a ti para que los huesos de mis hijos nunca sean quebrantados ni sanados. Y tengo la seguridad que así como hasta ahora, a ti, tú has llegado hasta aquí con accidentes, así como hasta aquí tú me has guardado a mí, sé. No, no te voy a pedir que los guardes. Yo sé que tú también los estás guardando. Ayúdales a ellos a ver lo que no ven en el momento. Y permite que mi vida sea la forma de vivir para que ellos puedan descubrir al Dios que necesitan conocer a través, no de mi discurso, ni de mi deseo controlador, sino que mi vida sea ese evangelio para ellos. Amén. Amén, Porque amén. les tengo un secreto y me tienen que pagar muy caro por este secreto. Así sean 100 años, pero todos nos vamos a morir. ¿Quién aquí no se va a morir? ¿Todos? ¿Sí ve?
Entonces, si aprendemos a decir, sí, yo me voy a morir un día de estos, ¿de acuerdo? Igual, yo a veces lo digo cuando me llega una preocupación, yo digo, yo soy un muerto viviente, solo que la fecha no ha llegado, así que ¿de qué me voy a preocupar? Ayúdame a vencer este miedo, este temor, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo enfrento? Y ustedes saben cuántas bendiciones han recibido ustedes de Dios hasta hoy. Ustedes lo saben. Yo también lo sé. Amén, Entonces, amén. la oración, como lo decimos, entonces la oración efectiva se basa en orar, en actuar y en confiar. ¿Cómo les parece? ¿Recuerdan la frase que acuñamos aquí? Hay un romance entre el esfuerzo y la fe. Los milagros se dejan seducir por el romance entre el esfuerzo y la fe. Hay que creer en los milagros, pero no hay que depender de ellos. Yo he tenido sueños grandes. En Cafán había un cargo añorado, un cargo añorado. Me lo dieron, yo lo pedí. Yo trabajaba con el director de Cafán, el doctor Arcesio Guerrero, y hablé con la esposa de él. Yo quiero que me den la oportunidad de ese cargo. Quiero contar. Era algo, el mejor puesto de ese departamento. Era un grupito muy selecto, unas prebendas impresionantes. Y me llamó el jefe de ese equipo y me dijo, listo, hermano, ve, tienes tu pase al orden, las cosas al día, sí, ok, listo. Entonces, hasta celebré en mi casa y no me nombraron. Pero lo pedí, me lo dieron, me alegré, pero no lo recibí. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Esa es mi historia. ¿Me morí por eso? No, eso, a veces todavía me acuerdo y yo recuerdo que muchos ahí no terminaban bien, porque era tan bueno el trabajo que se perdían, se perdían. Algunos no. Entonces yo digo, ¿por qué pasó eso? No oré, mi mamá no me ayudó a orar, ni Pili tampoco, ni yo, no oramos. La oración por otros. ¿Ven ustedes lo importante? Hay algo esa pregunta es buena, que acaba de hacer Marquito ahí. Creo que en el desarrollo lo podemos resolver. Vamos a mirarlo. Entonces, la oración, vamos a hacer un repaso y llegamos ahí. La oración, primero sepamos qué es orar, para que lo entendamos. Y llegamos a esa pregunta que hace Marquito. Dice, buen día, tú propones un modelo mental que alinee mis intenciones con las acciones hacia lo que quiero. O sea, bueno, ¿qué es la fe? Te pregunto. ¿Dónde se concibe la fe? ¿En qué parte de mí está la fe? Les pregunto. ¿En el intelecto, en la mente? ¿En dónde estará la fe, Marquito? ¿Dónde está la fe de una persona? En qué parte de la conciencia o del ser de una persona está la fe? En el corazón, ¿El corazón qué es? ¿Un músculo o es la mente? en la mente. ¿Ok? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde se gesta la fe? ¿De acuerdo? Es lo primero que tenemos que entender. Porque dice que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a definir qué es la oración, para que lo tengamos claro. La oración, ya dijimos, bueno, pero ¿qué es esa cosa de orar? Pues la oración es hablar, es comunicarnos con Dios, es estar cara a cara con alguien. Primero, la definición ya quedó clara. Y yo puedo orar conmigo mismo, puedo hablar conmigo mismo. De hecho, lo hago constantemente en automático. Dos, la oración es un medio. Escuchen esto, por favor. La oración es un medio. Si ve que uno acude, es como un recurso. La oración es un, Señor, ayúdame. Señor, gracias. Señor, bendice. La oración es un medio. Entonces, vamos a que haya mucha claridad. La oración, ¿qué es orar? Es, es comunicar, es hablar, es comunicarme cara a cara con alguien. O sea, la oración no es algo ahí etéreo,
de uno solo. Eso es orar. Esa es la esencia de mi fe. Eso es orar. Ya sabemos que la oración es un medio ¿para qué? Para agradecer. Gracias, Señor. Dos, para reconocer, tú eres grande y maravilloso, tú eres santo y poderoso. Para pedir, Señor, te necesito en este momento. Y como dice Marquito, y las personas, y para interceder. Para interceder. Pero la oración también se vuelve una parte de la vida. Recuerden que dijimos que la oración tiene que ver con quién soy yo. Si tú tienes, si te duelen las personas, vas a orar por ellas. Si no, eso se vuelve algo que porque ahí dice que oremos por las personas. Y oren por todo el mundo, para los que están en inminencia, pero el texto es para que podamos vivir en paz. Pero la oración tiene marca propia de acuerdo a quién soy yo, qué creo de mí, qué creo de Dios, cuáles son mis propósitos. Eso es lo que va a trazar mi oración. Y si no, yo voy a estar pidiendo carros, fincas, viajes, bobadas, que la Biblia dice que esas son bobadas, que por eso es que no se recibe, porque para eso somos nosotros, para eso estamos nosotros. Claro, pero yo le puedo decir a Dios a veces en mi soledad. Yo no pediría en público. De hecho, ustedes saben que yo a ustedes poca oración les pido. Pocas veces. Señor, necesitamos que nos ayude a orar porque estamos comprando un carro. Pues es bueno también actuar para comprar el carro. ¿De acuerdo? Pero uno pidiéndole a la comunidad que ore para que yo quiero comprarme tal cosa. Eso lo hago yo con mi papá solito. Las otras le digo, hermano, oremos porque fulano está quebrantado de salud o porque hay una necesidad. Es distinto. Entonces vamos despacio. La oración significa hablar, comunicar, relacionarnos, estar cerca. ¿Para qué sirve? Para agradecer, para reconocer, para pedir, para interceder. Pero la oración, tercer punto, se basa en una relación. O sea, me dio uno hablando con la esposa, peleado todo el día, y amor, tráeme un tintico que se lo sirva a su abuela. ¿De acuerdo? Pero no es porque Dios esté bravo, es hacia nosotros. Por eso ustedes encuentran versos bíblicos como, como, póngase, viva en paz en su casa, hermano, con su esposa. Si uno dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y si ustedes van a hacer algo con sus hermanos para que lo reciban, pónganse en paz con todos ustedes. O sea, que la oración es un carácter, es una identidad. Es una elevación. Es estar en esa dimensión de Dios. Entonces ya llevamos 3 puntos. La oración depende de mi carácter, cuarto, de lo que yo creo y de lo que yo creo de Dios, de quién soy y de mi propósito. Si nos duelen las personas, vamos a interceder por ellas, Señor. Que fue lo que le decía a mi esposa ayer, parados en una esquina viendo a las personas. Un viernes ahí, trago, rumba, la gente. La gente es buena, pero no ha encontrado algo. Entonces yo puedo orar, yo oro por esas personas. Ahí parado en una esquina, aquí en Mosquera, yo puedo tener la intención, pero yo también debo hacer algo. Señor, ayuda a estas personas a que te conozcan. Ayúdalas. Pero si yo mañana no voy a hablar con el alcalde, ¿será que puedo dar una conferencia aquí para que estas personas también, ¿cierto? O puede que por otro lado otras personas también lo estén haciendo. Pero yo puedo, Marquito, ahí yo puedo orar en ese momento. Señor, que te conozcan las personas a ti, que se acerquen a ti, que puedan encontrar la paz que necesitan. Porque las personas sufren en sus casas. La palabra persona en griego significa máscara, actor, resonador de teatro. Las personas salen los viernes a consumir un poco de licor, a bailar, a rumbear, a tratar de encontrar, llenar los vacíos. Entonces, para Marquito, ¿y cómo se ora por las personas? Señor, la primera oración. Siempre decimos, Señor, que es que el abuelo de mi abuelo, del tatarabuelo, tiene un amigo que es primo, hermano del vecino, del tío, que está enfermo en un hospital. Oremos para que el Señor haga ya algo. Bueno, Señor, que te conozca esa persona a ti primero. ¿Cuál es la realidad de esa familia? Nosotros creemos que hay una intención de eso. Las oraciones deben tener una lógica y una conciencia, ¿cierto? Hoy hay personas en los hospitales enfermas y hay iglesias orando. Hay iglesias orando en este momento, pero no se están sanando todavía, ¿de acuerdo?
Es lo que tenemos que entender, que hay cosas que no logramos manejar nosotros. Pero es tú y yo, eso no ya es personal. Como pregunta Marquito, bueno, entonces, ¿cómo oro por las personas? Pregunta Marquito. Eso va a depender de mi corazón. Dice acá, ¿y cómo sería para orar por otros? Mi primera oración por otros es la siguiente: Señor, que te conozcan a ti, que se acerquen a ti, que puedan tener paz, que esos padres que tienen hijos en los hogares no sean violentos, para que estos niños no sigan perpetuando la tristeza. O como cuando ahorita pasó lo de Estados Unidos. A mí eso me conmovió. Entonces, Señor, ayuda a esas familias. Uno podría pensar, pero ¿y eso de qué sirve? Bueno, toda acción genera una reacción. ¿Sí? Uno diría, ¿para qué oramos si no sucede nada? Diría alguien. Y yo voy a decir una frase aquí, regálenme su atención. Escuchen, ¿para qué oramos si no vemos que esté sucediendo algo? ¿Alguien aquí lo ha pensado? ¿Para qué oramos si no está pasando nada? Y voy a decir algo acá. Porque estamos orando, es que no han pasado más, quizás. Porque ahí estamos acá, es que quizás esto no está peor. No lo sabemos medir. Pero la oración es una oración de interceder por la humanidad. Porque hay angustia, hay dolor. Es donde se ancla el texto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es eso, Señor? Por los que sufren, por los niños, los jóvenes. Pero si yo en mi agenda además tengo algo que me ayude a hacer algo por eso, es cuando se dice que hay fruto, que las obras deben acompañar. No solamente que yo me la pase orando, está bien si es así, pero es mejor si además muevo un pie, hago algo que impacte lo físico también, y no solamente la dimensión de lo espiritual. Seguimos. La oración es un acto de fe. O sea, porque yo creo, oro. Porque yo sé, oro. Fe, la palabra original de fe es confianza. Pero la fe, la oración, el primer beneficiado de la oración es el depositario, yo. ¿Sabían eso? Por eso es que Dios no necesita de nosotros. Él sabía que si orábamos con fe, los que se iban a beneficiar éramos nosotros, por ley, por principio. He venido revisando, ya les conté, sobre todos unos estudios que ya se han hecho sobre que las personas que tienen fe en los hospitales, allá llegaremos en algún momento, pasa que quiero ser muy preciso con eso. La ciencia ha comprobado que tener fe es saludable para el cuerpo. ¿Cómo les parece? Que tener fe incrementa la probabilidad de que una persona se recupere post cirugía. Que tener fe es saludable para las depresiones y las ansiedades. Eso ya está comprobado. ¿Cómo les parece? Y la ciencia lo dice. Ya en su momento llegaremos allá. Por ahora, mire que nos vamos organizando. Vamos despacio, que es la oración. ¿Cierto? Vamos despacio, entendiéndola. ¿Cierto? A hablar, comunicar. ¿Qué más? Es un medio. ¿Qué más se fundamenta en una relación? Pero la oración depende de qué. Como dice Marquito, tú oras porque este mundo, ya te doy la palabra, habla Cecilia. Tú oras por esta humanidad. Te quebrantas, Señora. Lo levantamos, Señor. En esta sociedad, cómo se está desangrando. Mira los jóvenes, cómo se están perdiendo. Haz algo, Señor. Míranos con misericordia. Sí, es una buena oración. Y de paso yo voy a dar un pasito. O sea, una cosa es dejar de hacer sin dejar de hacer la otra. Sigue ahora, Cecilia. Gracias, Guido. Buenos días a todos. Yo pensando, reflexionando un poquito en esto, al Señor, por ejemplo, le agrada que uno cuando le ore y le pida sobre todo, ¿no? Y agradece, ¿no? Es como él, por ejemplo, hay personas que piden en la oración y ellas siguen afligidas y tristes. Entonces al Señor eso no le agrada. Dice, sí, déjame tus cargas.
¿cierto? Y confía en mí y espera en mí. Entonces es orar, pedir, pero también estar tranquilos y serenos y sabiendo que Él va a actuar. Hay que dejarle actuar a Él, porque las personas siguen llorando, angustiadas. Yo he trabajado mucho eso con grupos de personas que dicen, esperen en Él, no se aflija, porque si se aflija, entonces el Señor no actúa. Dice, si te afliges, ¿por qué me pides? Sino, eso demuestra que no confías en mí, que no crees en mí. Y otra cosa también es cuando uno dice el accionar con las personas. Muchas veces uno no tiene la parte del recurso material para ayudar. Sin embargo, uno puede ayudar con una palabra de aliento, con una escucha. Eso me ha pasado a mí. Yo soy de las personas muy comunicativas y cuando veo que puedo dar una palabra de aliento, la doy. Y a veces la gente dice, gracias, lo necesitaba. O un abrazo, que esa es una forma también de llegar a esa persona a darle fortaleza para que también espere con fe. Yo personalmente he sentido la mano de Dios y yo cuando le oro con esa convicción y siento el hecho de tener paz, el hecho de tener alivio en nuestro cuerpo, eso ya son bendiciones, eso es recibir de Dios. Entonces uno agradece todo esa parte, porque lo más importante es tener la salud, tener la motivación, estar bien, con paz, porque lo demás se va dando, lo demás se puede arreglar. Eso, muchas gracias. Total. Gracias, ahora Cecilia. Ahora Cecilia es psicóloga y es terapeuta. Es bueno su comentario porque ella nos está contando que ella orienta a personas. Entonces ella les dice eso. Miren estos conversatorios tan importantes. La pregunta de Marquito sigue siendo interesante porque él pregunta, sí, hacia mí está bien, pero hacia afuera. Entonces yo dije, pero la fe sin obras es muerta. Y ahora Cecilia acaba de decir algo increíble, pero no todo tiene que ver con dinero ni con economía. Tiene que ver con llamar a alguien. Tú dices, pero yo cómo ayudo a alguien, pero yo cómo hago a alguien. Es que cada uno se tome que este es un asunto serio y que es una oportunidad de servirle a Dios. Voy a dejarles una frase personal. La única forma de servirle a Dios es a través de las personas. No hay otra. Y es parte del mandamiento. Entonces, ¿qué es importante que todos tengamos en cuenta en lo que estamos? Yo agradezco a Dios porque eh, he sido un investigador, un estudioso, pero también he sido un hacedor. Quiero que sepan eso. Yo he sido un hacedor. Así que yo no vengo aquí como un pastor encerrado viviendo de una iglesia tratando de explicarles cosas a ustedes. No, yo sé cómo es la vida. Yo sé qué significa luchar por una familia, por la economía, por la salud. Yo tengo esa experiencia. Sé que es fracasar, sé que es hacer todo esto. Y hoy comparto esta relación como comunidad espiritual, pero tengo una actividad que me permite comprobar cosas y yo las voy comprobando y las voy llevando. ¿Y vas a decir algo, Lucia Esperanza? Sí, señor, qué pena. No era para corroborar lo que dice ahorita. Digamos, nosotras nos hemos apoyado como amigas, como compañera y todo, y el escuchar, ella como psicóloga me ha dado tera- terapias, a mi hija también una época también, con Rocío también, me dicen, o sea, el hecho de que lo escuchen y que den a uno como ese aliento, ese abrazo y están con uno, eso es algo muy bonito y ayuda mucho para el ánimo, para todo. Entonces es una obra que no solamente con dinero, como dice Aure. Entonces quería corroborar lo que había dicho ahorita. Muchas gracias. Bien. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí. Lo que dice pues, la que Rocío, no sé, fue la que habló, Ahora, Aura, Cecilia. Aura Cecilia, pues yo estoy totalmente de acuerdo con ella y yo sé que la oración también, la oración es acción. Una vez alguien me llamó a mí de la iglesia donde yo era, y me dijo, María Eugenia, necesito que nos encontremos en la clínica para que vengas a orar por mi papá. Y yo fui a orar por el papá de esa persona y cuando terminamos de orar, nosotros salimos de ahí de ese salón, cuando venía, como los hospitales son tan largos, entonces salió una señora llorando a los gritos y corriendo, la cosa más impresionante.
y cuando alguien a mí algo me empujó y yo corrí también junto con ella y nos encontramos en un punto y entonces yo la abracé y yo le dije, tú no me conoces ni yo te conozco a ti, pero el que me envió te conoce a ti, me conoce a mí, conoce tu dolor, a que te abrazara. Y nos abrazamos y esa mujer lloró y lloró y lloró encima de mí, impresionante. No supe qué era el dolor que tenía, ni nada, pero Dios sí. Y ella dijo, gracias, 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 me siento aliviada. Entonces, es muy importante que, como dijo Aura Cecilia, el abrazar a alguien. Y yo no conocía a esa persona. Y a nosotros, cuando Lucía y yo salíamos también a evangelizar, nos tocaban muchas de esas cosas. Cuando menos pensábamos, estábamos abrazando. Y la gente decía, gracias, gracias, gracias. Eso basta. Bien. Mm. Mira que son historias, realmente cuando dice que sojuzguemos, nosotros somos reparadores. Es Amén. verdad, nosotros somos reparadores. Pero si lo creemos, pero actuamos, o sea, no somos filántropos. No sé qué motiva la filantropía. A eso se llama en estrategia empresarial un jalonador social. Escuchen la frase. Es decir, yo hago cosas buenas como empresario para que la gente vea que yo soy bueno y me siga comprando. Eso es filantropía. Filos, amigos de los hombres, la filantropía. Pero cuando nuestro carácter es ese, por donde vamos, vamos escuchando a alguien, eh, hacemos reír a alguien. Buenos días, señora. La sacamos del automático. Amén. Estamos ahí ayudando a las personas y nos convertimos en eso. Voy a ir haciendo una conclusión, que se nos fue el tiempo, pero vayamos a ir repasando que vamos entendiendo. Entonces, yo oro, o sea, mi relación con Dios es una oración, mi propia relación con Dios, mi conversación es constante. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo. La oración es un acto de fe. O sea, yo oro porque yo creo. Pero automáticamente yo oro, eso genera a mí una esperanza. ¿De acuerdo? Pero también genera el actuar para construir un hogar, para construir una salud, para construir una familia. Y, como ya lo mencionamos, la oración efectiva se basa en orar. Yo no voy a quitar la palabra efectiva. La oración se basa en orar, actuar y confiar. Somos colaboradores de Dios, somos socios de Dios. Entonces, la oración no es para mover el brazo de Dios, es para recoger lo que mueve el brazo de Dios. Recuerden que Él dijo, conforme como creas se ha hecho. ¿Lo recuerdan? Conforme a como qué, a como creas se ha hecho. Hija, tu fe te ha salvado. Para el que cree es posible. ¿De acuerdo? Pero ese creer tiene que ver con cosas que estén alineadas dentro de un orden. No como que todo lo que pisa de la planta de vuestro pie será vuestro, entonces esta empresa es mía. O hay un versículo que les encanta a las personas cristianas, es Dios le ha dado la molestia al impío de acumular riqueza para dársela a sus hijos. A muchos les encanta ese versículo. Es un versículo que al vago le encanta ese versículo, al que no se quiere trabajar, al que no se quiere esforzar, lo malinterpreta. Dios le ha dado al impío el trabajo de acumular riquezas para un día hacerla a un vago porque ora. Así no funcionan las cosas. Esa no es la esencia de ese mensaje. O quizás porque todavía tenemos en la mente que en la historia de Israel, a una nación que estaba acá, Dios la desalojó para dársela a sus hijos. Hay que entender el contexto cultural de eso para que aprendamos a orar. Por eso les dije, la oración solo se mueve en 3 dimensiones. Hacia Dios, que realmente es como un espejo. Todo lo que yo ore hacia Dios es un reflejo hacia mí. Pero mi función es hacia las personas, hacia mí. Punto. Y eso se basa en las circunstancias que pasan. Es que mi vocación constante no debería ser una opción orar por la humanidad y hacer algo por la humanidad. No debería ser una opción. Ese es el fruto del que estamos hablando acá. Esas son las obras de las que estamos hablando acá. Porque solo yo. Ah, está bien. Pero si queremos que pase algo, pues debemos hacer que las cosas sucedan y nos corresponde a nosotros. Una gran parte es orar. Una gran parte es orar y actuar. Una gran parte es, el equilibrio es orar, actuar, confiar, tener fe en ese círculo virtuoso. Pero claro que sí, para la pregunta de Marquito.
Claro que sí debemos estar, Señor. Mira esta sociedad cómo se está perdiendo. Mira a estos jóvenes. Mira tal cosa. Y si empezamos a decirle, permite que yo sea un instrumento y estoy atento cómo yo lo puedo ser, de acuerdo a mis alcances o mi entorno, para que las cosas puedan tener un impacto en la sociedad. Y ahí hay una fuerza increíble en eso. Entonces, ¿qué dice? La oración reafirma mi fe, me estructura, me da claridad. Para mí la fe es un instrumento de sanación, para mí. O sea, el más afortunado es el que ora. El que ora está en un proceso de gratitud, de reconocimiento, de afirmación y de visualización poderosísima. Por eso las personas, los cristianos, tienen el índice más bajo de mortandad. Sí lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Pero esto no es por respuesta, sino por ley, por principio. ¿Eso qué quiere decir? Escuchen. No es por respuesta, sino por ley. ¿Qué querrá decir eso? Ya les he contado. El cristiano tradicional piensa que Dios es un señor grande, sentado en un escritorio, recibiendo peticiones. Señor, y que la visa. Entonces, a este, no, todavía a este no le voy a dar la visa. Señor, que mi esposo deje de roncar. No, a este tampoco. O sea, las personas tenemos en la mente que Dios es un señor que escucha cosas o que dice, a este no lo quiero escuchar, me va a tapar los oídos. Oraciones mal, preguntas mal planteadas. ¿Dios escucha las oraciones? Es imposible que eso no sea una realidad porque en Él somos, vivimos y nos movemos. Dios no es un señor grande esperando que yo pida algo. ¿Qué dice? ¿Para qué hacen vanas repeticiones si antes de que ustedes pidan ya Dios sabe que ustedes ya tienen necesidad? Él ya lo sabe. Dios sabe que eso. Y lo que correspondía para mis necesidades, ya Él las colocó. Y me dejó la fe para que yo con mi fe, creyendo en Él y mi esfuerzo, reciba eso que yo quiero. Claro, es muy fácil para el cristianismo donde pídale a todo a Dios que Dios le arregla el hogar, Dios le arregla la economía, Dios le arregla todo. Es muy difícil, eso no es verdad. O sea, si yo no camino media horita, si yo no le bajo al aceitico en los fritos todos los días, si tengo 4 carbohidratos todos los días, si la cantidad es grande, si no estoy tomándome unos vasitos con agua, les aseguro que puedo orar mucho, pero mis acciones pueden más, se los aseguro. Eso es con todos estos años que nosotros tenemos de experiencia para entender cómo funcionan las cosas. Lo que yo puedo decirles es lo siguiente. Uno, un día de estos, así sean 100 años, te vas a morir. Ojalá mientras vivamos lo hagamos bien y tengamos salud y podamos irnos en paz de este mundo. Dos, eso también está para mi familia. Tres, pasa todos los días, se mueren 150.000 personas al día. Cuarto, ¿qué es bendición? ¿Qué es bendición? Pues bendición es vivir en el propósito de Dios, en el reino de los cielos de Dios. ¿De acuerdo? Y esa es una bendición que ya está dada a mi alcance. O sea, esa ya me la dio Dios, no depende de mí. Yo la tomo. Las otras bendiciones, orando y meditando, aclarando mi potencial, debo ir por ellas. Y a veces van a pasar cosas muy raras que no las entendemos. Aquí yo conocí un caso de un señor real en la iglesia donde yo asistía antes que vendía limones. Y ese señor se hacía ahí a frente de un supermercado con su limoncito. Y un día pasó un señor y le entregó un paquete y eran 4 millones de pesos. Pues hacía 3.000 al día, 5.000 al día. Esto es real. Le dejó 4 millones de pesos. Al domingo lo vimos con un traje nuevo y súper bien. A los unos meses estaba igual. Entonces uno dice, uy, fue un milagro, pasó algo, ¿cierto? En la providencia de Dios, en la providencia, o sea, el control absoluto de todas las cosas de Dios, pasan las cosas buenas. Pero esto les va a doler la cabeza, pero también las malas. Job dijo, aún la adversidad está ahí. Eclesiastés lo dice, en el día del bien goza. ¿Qué quiere decir? Que no seas tú la carga del entorno, que tú no seas el desagüe, que tú no seas el que
el que anda estresando a todo el mundo, el que regañando a todo el mundo, criticando a todo el mundo. Tú no seas eso, tú no seas la carga. Por eso dice, en el día del bien goza, disfruta, que seamos fuentes, porque un día la adversidad también está en las manos de Dios y está a la puerta. Y Salomón lo dijo, un día río, un día lloro, un día pierdo, un día gano. Así funciona. Un día estoy aliviado, un día estoy enfermo. Es parte de la vida. Estás en un cuerpo físico, te va a pasar. Yo he estado aquí en 4 cirugías. Aquí también ustedes. Y no es que no oro, sí, sí oro, pero también confío en los profesionales. Entonces, este nivel de fe, en la medida en que nos vamos acercando a Dios, compenetrando a Dios, nos vamos volviendo esto, pareciese ser que vamos llegando a otros niveles de dimensión. Parece ser que hablas con una persona y dices, gracias, ahora Cecilia, porque me diste paz, porque me ayudaste, porque con las palabras podemos crear universos. Yo he estado en algunas sesiones con algunas personas donde yo le he dicho a Dios, no tengo recursos para ayudar a esta persona. No los tengo. No, sí los tengo. Es que en ese momento creo que son míos. No, es que no son míos, es que Dios me los dio. Tú con tus palabras, solamente si te levantas cada mañana, puedes hacer milagros. Te amo, eres especial. Quiero que sepas que puedes contar conmigo. Yo voy a estar ahí. Yo creo en ti. Tú tienes talento. Con las palabras creamos universos. Con las actitudes damos refuerzos emocionales. Tenemos más poder en lo que pensamos, sentimos y conversamos de lo que creemos. Pero pensamos que debe Dios a venir a intervenir en eso. Lastimosamente, la fe se va a ver muy afectada. ¿Por qué? Porque ya la ciencia estableció que el 80% de las enfermedades de Occidente son psicosomáticas, son enfermedades de la mente, del estrés, del contexto, del modelo de vida. Y yo quiero decirles esto con conocimiento de causa. Yo hoy estoy haciendo un trabajo para contribuir a algunas personas. Hay una persona, hay una empresa, y estoy ayudándola. Y es psicóloga, además. Y cuando hablaba con ella, efectivamente le preguntaba, ¿tú tienes fe? ¿De acuerdo? Y me daba cuenta que solo ella descubriendo cosas, solo sabiendo cosas, se le abrían los ojos y comprendía cosas que la liberaban. Pero hay otra persona con la que he procurado ayudar, que tiene un proceso similar. Casi todos estos son trastornos mentales. Y no he podido hablar con ella. Y como no he podido hablar con ella, ¿qué creen que pasa? Que no hemos podido avanzar. Entonces yo le decía a Dios en mi oración, Señor, interviene tú aquí, haz algo, que podamos hablar con ella, que podamos acercarnos a ella. Sé que hay una condición con sus padres ahí difícil de conversaciones entre ellos. Y yo digo, Dios, ¿cómo resolvemos esto? ¿Será que los llamo a ellos y les digo, venga, hablemos nosotros dos? Ah, pero es que entre ellos tampoco es que estén tan bien, no es que sea más fluida la comunicación. Pero hay una realidad ahí, hay una tierra desordenada ahí, hay una oscuridad ahí, hay un vacío ahí. ¿Cómo resolvemos eso ahí? Debemos juzgar, intervenir. Entonces Marquito decía, ¿y cómo oramos? Señor, ahí hay 3 personas que te necesitan. Permite las condiciones. Habla tú con ellos. Es una forma de decir, porque pues, Dios está en ellos y ellos en Él. Quizás no tienen el nivel de conciencia todavía. Y nosotros podemos construir eso. Al final, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de estar bien nosotros. Quiero que esto quede claro. Hay una responsabilidad personal primero, estar bien nosotros, amarnos a nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos, convencernos de nosotros mismos. Hay una responsabilidad colectiva social que no se hace, y es que deberíamos tener una red de apoyo para poder ser soporte de alguien en su momento, en diferentes áreas. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que tengamos eso en cuenta. Si- en el proceso, las oraciones están en la voluntad de Dios.
Hay un hermano que murió. Ciro Calderón. Escuchen, es que es importante que todos tengamos esto claro, porque ustedes se han puesto mucha información religiosa. Y yo quiero que nos quedamos con dos frases. Sea que vivamos o sea que muramos, amor del Señor. Punto. Dos, Pablo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Punto. Eso es parte de esta vida. ¿De acuerdo? Estamos en un mundo físico. Pero les voy a contar esta historia de Ciro Calderón, un hermano que murió de una de las iglesias más grandes que existe en Colombia en este momento. Tienen más o menos unas 5.000 iglesias, 4.500 sedes en toda Colombia. Creo que son como 1 millón de personas en este momento. Y pues a él lo conocen porque él fue un músico de las canciones originales de esa comunidad. Yo de hecho escucho varias de esas canciones que son para mí especiales. Son viejitas, antiguas. Eran con pianitos, din, 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 pero tenían una buena letra. El hermano enfermó en pandemia. ¿Cómo? Sí, por eso dije en pandemia. Le dio COVID. Y se formó una tremenda campaña de oración porque todo el mundo lo conocía. Vamos a orar por el hermano Ciro para que Dios lo sane. Y toda esta comunidad se unió en oración por el hermano Ciro, incluso 40 misiones internacionales. Y todos orábamos por el hermano Ciro. Creo que yo no oré por él. Porque a veces también decimos mentiras. Sí, yo le voy a ayudar a orar. Mentiras. Somos muy fáciles. Sí, vamos a orar. Mentiras. Yo a veces digo, voy a orar por alguien y de una vez digo, Señor, ayúdalo porque si no ya no oro. A veces eso se vuelve como una religión. ¿Qué creen ustedes? Que ese 1 millón de personas, tal vez, vamos a suponer que solo la mitad oró, ¿creen que el hermano Ciro se sanó? No. El hermano Ciro está mejor ahora. ¿Se dan cuenta? Cuando los cristianos somos maduros y entendemos eso, descansamos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Cuando nos vamos a acostar, Señor, hoy voy a dormir. Hoy voy a dormir. Si esta noche me van a encontrar contigo, qué bueno por eso. Empezamos el día. Señor, hoy me diste otra vez otro día. Cuando tenemos este nivel de conciencia, dejamos de pelear y de estar enrollados en bobadas. Este es un día que tú me has regalado también, porque el mañana no me pertenece. Empezamos a tener otro nivel de conciencia. La muerte tiene menos, el miedo se basa en la incertidumbre, en la muerte, en lo que sigue. En la medida en que pensamos en esto, menos miedo vamos a tener. Más seguro vamos a estar. Es importante. Y quiero contarles que de esa comunidad, de esa iglesia que yo les comento, que predica y cree en la sanidad, cree en los milagros. Murieron 100 pastores en pandemia, aproximadamente. 100 pastores. Entonces, ¿qué pensarían los feligreses que estaban allá si no estaban bien formados? Por eso yo quiero decirles a ustedes esto hoy. Este es el día que hizo el Señor. Hoy tenemos la vida. Hoy no seamos la carga de nadie. Hoy aprendamos a... Si tú eres de una forma y crees que quieres controlarlo todo, que sea así, ten en cuenta que tienes que vivir solo o sola, porque vives con personas. Y tú no puedes controlar a que todo el mundo se ciña como tú quieras. Es imposible. Si quieres hacerlo, le vas a amargar el día. Te vas a convertir en algo aburridor, fastidioso. Hay cosas que tú no vas a controlar. Es que a mí me gusta que el arroz sea rojo. Y si no es rojo ese día, se formó un caos, cristianos espirituales. O porque no sacaron la basura, o qué sé yo. Los demonios a veces surgen más en el día a día, en esas acciones que creamos nosotros mismos, como dice una película. Creamos nuestros propios demonios. Que eso es importante. Que tú estás en Dios y Dios en ti. Que la bendición de Dios es esa. Que lo que necesitas, tú ya lo tienes, tu vida y tu cuerpo. Que lo que le corresponde a Dios ya no lo dio, la lluvia, el sol y esta atmósfera. Que hay una responsabilidad en mí de tener fe y actuar consecuentemente organizado. Porque si yo
Si usted es consagrado y ora, pero eres organizado, eso te va a pasar la factura. Si tú eres consagrado y tal cosa y eres despistado, eso te va a pasar la factura. O sea, la espiritualidad no te corrige a ti los desaciertos que nosotros tenemos. Pastores, predicadores ungidos, divorciados, con hijos perdidos, porque se quedaron en lo literal, en el texto bíblico. Y esta es una vida que nosotros debemos vivir. Y entonces viene la oración como ese mecanismo de bienestar personal. La oración es algo maravilloso para mí. La oración es la causa por la que esto no está peor. Escuchen lo que acabo de decir. Porque toda acción genera una reacción. Así que hay que seguir orando. Desde la fe. Pero hasta los grandes eruditos de las neurociencias empezaron a decir, sigan orando porque la oración es algo muy poderoso. Y entonces surge una pregunta, ¿y entonces el placebo qué es? Dice Consuelito por acá. El placebo es una forma de fe. A uno le dicen, usted coloque la agüita 2 días y 3 pizcas de sal y échele con las manos así y tómate la agüita que a mi abuelita le funcionaba. Hay algunos que les funciona. ¿Sabían eso? Eso es placebo. Pero no fue la agüita, fue su fe. ¿Cómo les parece? Pasa que la ciencia lo llama placebo. Es porque la ciencia lo llama placebo. El nocebo, que hace 8 días les dejé estas 2 frases que las averiguaran. El nocebo es que va uno del médico y le dice, sí, hermano, usted está grave, le quedan por ahí 2 semanas de vida. ¡Pum! Esa información desencadena dentro del cerebro una cantidad de circunstancias que la persona tiende a enfermarse más. O sea, esta medicina necesita amor, necesita esas cosas. Eso, así funciona. Lo que está queriendo decir eso es que dentro de lo que Dios dejó en la escritura como principios de fe, afectan las leyes físicas, fisiológicas y materiales. Y los más beneficiados en este momento de la fe y de orar, de esas leyes físicas somos nosotros. Pero quedaron como principios establecidos. Para el que cree todo es posible. ¿Cierto? Dice, si ustedes fueren y hicieren y se portaren, pues serán bendecidos. Si ustedes escogen el bien, vivirán. Eso es libre albedrío. Y si lo entendemos de esa manera, hasta nuestra fe nos ayuda a estar mejor. Así que eso es la oración. La oración, vamos a orar e interceder por todos, sí, por supuesto. Entonces, la oración solo tiene 3 dimensiones. Vamos a repetir esto. Dios, las personas y yo. Ya. Yo mismo, cada uno de nosotros. Y las circunstancias. Mire cómo lo pusimos de fácil. A ver, ¿qué es la oración? Ah, ok, ya entendí. La oración es orar, hablar, comunicar, conversar cara a cara. 2. La oración es un medio, es un recurso con el que yo me comunico, hablo, interactúo, me desahogo, pido ayuda. ¿De acuerdo? 3. La oración es una relación de fe. Relación y después un acto de fe. Con alguien que es superior que mis limitaciones, en el que creo que es bueno, el que sostiene eso. Y esa fe me genera en mí un resultado de bienestar fisiológico, que es seguridad y esperanza. Pero la oración también depende de quién soy yo, qué creo de mí. Si yo creo que mis palabras tienen poder, yo a mi esposa se lo digo aquí cuando conversamos, lo que uno diga, eso es. Si yo digo, si hay veces que las personas van por ahí y dicen, ay, yo sí soy una tonta. Bueno, concedido. Ah, yo sí soy un tonto. Concedido. Si tú crees que tus palabras tienen poder, si tú crees que tus pensamientos tienen poder, si tú crees que lo que dijo Dios se iba a cumplir, eso tiene poder. Así funcionan las cosas. Así de simple. Y entonces esto tiene que actuar, porque la fe sin obras es muerta. Entonces la oración efectiva se basa en orar, actuar y confiar. En resumen, cuando nos alineamos con este mensaje y lo entendemos, nos hacemos socios de Dios y sucederán cosas que no podemos explicar. Yo he orado por personas y hoy caminan. Yo he orado por personas y igual se han muerto. Entonces eso no depende de mí, ¿se dan cuenta? Eso depende de unos factores personales, individuales,
de esa persona con Dios. Y tenemos que entender, Señor, siempre que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se dé en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, las circunstancias son las que realmente afectan a la humanidad. Y es así de sencillo como funciona el modelo de la fe. Oro por estar bien, oro por la humanidad. Señor, ten misericordia. Pero Él ya la tuvo. Es lo que yo hago para desencadenar este poder. Mira cómo se pierde la humanidad. Mira, Señor. Ahora, si mis oraciones son coherentes con mis acciones, es distinto. A que simplemente me hayan dicho, hay que orar por tal cosa. Entonces uno empieza a repetir ahí como un loro mojado. O sea, la oración es una forma de vida que debe tener coherencia. Señor, ayuda a mi hogar. Y yo hago las acciones para que también estén en mi hogar. Señor, dame una buena salud. Gracias, Señor, pero yo también voy a caminar y voy a hacer esto. Señor, que mejora mi economía. Yo les digo, yo conozco este evangelio hace 40 años, aunque solo llevo 34 tal vez caminando en él. Son muchos años estudiando y viendo cosas para decirles esto con propiedad hoy y seguridad. Siempre nos pasan cosas buenas todos los días. Una, estar vivos y tener nuestro cuerpo. Y en adelante un montón. Solo que hay otras que van a pasar, porque es parte de estar en el reino de los vivos. Hay un Dios que sostiene todas las cosas y maravillosas y un mundo que anda en caos. No es por el diablo que el mundo está en caos. Esa es la forma en la que la religión sometió a la humanidad. La humanidad tiene la responsabilidad de hacer que este sea el reino de los cielos. Pero eso empieza por entender quién soy yo, cuál es mi carácter, cuáles son mis motivaciones, mis propósitos, qué creo de mí y qué creo de Dios y cómo actúo en consecuencia. Cuando nosotros tenemos necesidades, somos buena gente. Es que los pobres dicen, si yo tengo plata, le doy una casa a mi mamá y a mis hermanos y yo me vuelvo Dios. Mentiras. Es en los momentos en los que no hay, cuando uno ya empieza a comportarse de esa manera. Esto es algo extraño. Procura no querer cambiar a nadie. Gio, hazte cargo de ti mismo y sé la versión de Dios en ti mismo. Y con eso contagias al entorno a que sucedan las cosas. Bendiciones para todos. Un buen día.